El Papa Francisco ha aterrizado en Estados Unidos para realizar su primera visita al país norteamericano. La travesía papal captará la atención de los estadounidenses y es muy probable que el carismático pontífice atraiga alabanzas y críticas sobre numerosas cuestiones polémicas. La llegada del Papa Francisco a Estados Unidos se produce en un momento delicado para la Iglesia Católica del país, que ha sufrido varios reveses relacionados con escándalos de abusos sexuales infantiles. El catolicismo aún es la segunda religión en Estados Unidos, pero el número de fieles ha disminuido. Durante sus numerosas intervenciones en tierra estadounidense, Francisco aseguró que tratará temas polémicos, desde el matrimonio homosexual y el aborto hasta el cambio climático y la reforma penitenciaria, que tendrán gran resonancia por sus implicaciones políticas. Les enumeramos los 10 puntos más controvertidos de la visita del Sumo Pontífice. Una canonización polémica. Después de visitar al presidente Barack Obama el miércoles por la mañana, el Papa Francisco celebró la misa de canonización de Fray Junípero Serra, misionero católico que convirtió a miles de nativos americanos en California. Esta canonización es la primera en suelo americano, pero los críticos han condenado la medida porque estiman que Serra era parte de un plan de la colonización española que diezmó a la población nativa. El Papa se sumerge en aguas ambientalistas. El Papa Francisco ha ocupado titulares en todo el mundo por su defensa apasionada del medio ambiente, instando a las naciones a combatir el calentamiento global y cuidar mejor al planeta en su última encíclica, titulada Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Se espera que aborde el cambio climático cuando hable ante el Congreso, el próximo jueves. Sin embargo, mientras los ecologistas y los científicos han celebrado su posición, hay quienes no han recibido la iniciativa de muy buena manera. ¿Qué va a decir Francisco sobre el aborto? El tema del aborto ha regresado al ruedo en Estados Unidos después de que salieran a la luz unos videos en los que, supuestamente, unos representantes de Planned Parenthood venden tejido fetal recogido en procedimientos de aborto. Algunos republicanos incluso amenazan con cancelar la financiación gubernamental a esta entidad de salud reproductiva sin ánimo de lucro. Un papa comunista, después de criticar con vehemencia el capitalismo salvaje y de poner énfasis en proteger a los pobres, algunos conservadores de Estados Unidos han calificado a Francisco de comunista. El popular conductor de radio Rush Limbaugh incluso declaró que lo que sale de la boca del papa es puro marxismo. El matrimonio gay. Francisco fue noticia en todo el mundo cuando, poco después de asumir el papado, se le preguntó acerca de la orientación sexual de un sacerdote gay y pronunció la célebre frase: ¿quién soy yo para juzgar? Esta simple declaración representó un cambio drástico en comparación con la noción de que la homosexualidad es un mal moral intrínseco, según aseguró su predecesor, Benedicto XVI, cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El escándalo de abuso sexual infantil todavía perdura, un tema que tanto partidarios como detractores del Papa Francisco coinciden en que se debe tratar con mayor atención. Es el escándalo de abusos sexuales que ha sacudido a la Iglesia en las últimas décadas. Aunque Benedicto XVI apartó a cientos de sacerdotes a lo largo de su papado, la crítica se renovó después de que conocieran unos informes que indicaban que, tras enfrentarse a las acusaciones de abuso de menores, los sacerdotes habían sido trasladados a otras parroquias. Un posible llamado a la reforma de las prisiones. Antes de regresar a Roma, Bergoglio se reunirá con los presos de Curran from Old Correctional Facility, la cárcel más grande del estado de Filadelfia. Esta visita llega en medio de un acalorado debate sobre la brutalidad policial y las debilidades del sistema de justicia penal estadounidense. El embargo a Cuba. Francisco se ha pronunciado en contra del embargo económico de Estados Unidos contra Cuba y ha instado a los responsables a que lo levanten. Dado que solo el Congreso podría eliminar el bloqueo, se rumora que el Papa podría tratar el tema este jueves, durante su intervención ante los legisladores. El pasado martes, Francisco declaró que el asunto no formaría parte de su discurso, pero que la enseñanza social de la Iglesia se opone a los embargos económicos, ya que perjudican a los pobres. El problema del embargo parte de las negociaciones. Eso es algo público. Mi deseo es que terminen bien y que alcancen un acuerdo que satisfaga a ambas partes. La pelea por la inmigración se calienta. El pontífice ha sido claro en su apoyo a los migrantes de todo el mundo, con el argumento de que Estados Unidos y otros países deberían acoger a quienes lleguen a sus fronteras. Se espera que la inmigración ocupe un lugar destacado en su discurso ante el Congreso y, teniendo en cuenta que los hispanos constituyen una parte cada vez mayor de la congregación de la Iglesia en Estados Unidos, es probable que Francisco se dirija a ellos directamente. La crisis de los refugiados en Europa. Cuando el Papa hable en la Asamblea General de la ONU, lo más seguro es que se refiera a los refugiados procedentes de Oriente Medio que están viajando a Europa. Eso sí, no está claro si Francisco abordará los roles que países como Estados Unidos están jugando en lugares como Irak y Siria, pero seguramente reiterará su petición respecto a que Europa reciba a los refugiados y les trate con dignidad.
De hecho, el Papa ya ha indicado a las parroquias de toda Europa que acepten a las familias de refugiados.